gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos, gracias a Dios, ¿verdad? Nuestro Dios nos ha bendecido grandemente porque Él visita a su pueblo y hace sentir su presencia, ¿verdad? Donde nos reunimos nosotros, Él vuelve a ese lugar santo, amén. Cuando Moisés veía que aquella zarza estaba ardiendo, dice que se acercó de cerca para ver por qué no se consumía. Y Dios le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. El desierto no era santo, hermano. Lo que lo hacía santo era la presencia de Dios en ese lugar, amén. Así mismo es en este lugar donde nosotros estamos, amén. Así que vamos a orar, hermanos, para comenzar. Voy a comenzar a predicar en esta mañana. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios, amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en este día, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque eres maravilloso, Padre celestial. Hemos venido, Señor, a adorarte, Señor, a bendecir tu nombre, mi Dios amado. No solamente a recibir de ti, oh Dios amado, bendición, Señor, sino también, Señor, a darte gracias, Padre celestial, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Te damos gracias en este día, Señor. Danos un entendimiento digno y puro, Señor, de lo que tú haces, Padre, por nosotros, Señor. Un entendimiento de tu palabra, mi Dios amado, y que seas tú bendiciéndola, Señor, aún más, Señor, para que se vuelva vida en nuestros corazones, oh Dios amado. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, amén. Si le van a dar un aplauso, déselo fuerte, hermano. Déselo fuerte porque Él lo merece, amén. Gloria a su nombre, amén. Hoy en este día les voy a... Yo no sabía que el hermano Víctor iba a decir esas palabras al comenzar sobre un avivamiento. Dice que él estaba viendo un avivamiento en este lugar y veía un lugar lleno, amén. Y yo cuando me dijo la pastora que si podía traer la palabra, yo pensaba sobre qué voy a hablar, qué voy a predicar. Y antes de que ella me dijera a mí que trajera la palabra, yo estaba leyendo sobre 4 avivamientos más o menos, pero no, ninguno de esos avivamientos que yo había leído me había llamado la atención, ni tampoco sabía de qué iba a predicar hoy en esta mañana. Pero poco a poco el Señor me fue llevando a este mensaje, y así fue que yo pude encontrar un avivamiento que es una historia real, y se las quiero platicar un poco a ustedes hoy en esta mañana, amén. Dice que este avivamiento lo llamaron el Gran Despertar y se dio aquí en Norteamérica. Dice que comenzó y su apogeo más fuerte fue en el año 1741-42, aunque se extendió por más años, como hasta 1760. Pero todo comenzó años atrás, cuando dice que los ingleses vinieron a emigrar a Norteamérica y ellos tenían en su pensamiento el fundar colonias piadosas. Ellos tenían en su pensamiento una fe ferviente donde pudieran ser libres para ellos vivir sus creencias religiosas. Y eso fue muy logrado en gran parte por los puritanos, porque los puritanos eran personas que querían deshacerse de todo aquello que estaba mal y tratar de vivir una vida piadosa delante de Dios. Ellos muchas veces dicen que eran extremistas, pero ellos lograron fundar colonias piadosas aquí en Norteamérica, y al paso del tiempo dice la historia, que ellos empezaron a perder esa piedad, porque cuando ellos ya se asentaron en este lugar, dice que ellos empezaron a prosperar grandemente. Entonces sus hijos de esos emigrantes, dice que comenzaron a perder la fe, porque ya estaban más preocupados por enriquecerse que por vivir y compartir su fe. Entonces dice que para el siglo XVIII había un predicador que era holandés y comenzó en New Jersey. Entonces dice que al comenzar su ministerio, él veía el enfriamiento dentro de la iglesia aquí en Norteamérica, y él empezó a predicar primeramente dentro de su congregación sobre un arrepentimiento genuino, una conversión y una fe genuina y real. Entonces él llevó a otros predicadores también a que empezaran a predicar acerca de un enfriamiento que se había apoderado dentro de las iglesias. Y estos 2 predicadores comenzaron a visitar más iglesias,
y a seguir predicando. Uno de ellos decía que el problema de ese enfriamiento había venido porque tal vez los pastores no eran convertidos, no conocían el evangelio, pero él hizo un libro que se tituló El peligro de un ministerio en manos de una persona no convertida, y dice que causó gran sensación. Pero ellos poco a poco empezaron a ver un despertar dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, y empezaron a ver cómo poco a poco iba renaciendo esa hambre por Dios, cómo poco a poco iba renaciendo esa hambre por volver a ser aquellas personas piadosas, aquellas personas que vivían el evangelio. Dice que el gran despertar fue muy importante porque ahí es donde se unificó la mayoría del protestantismo aquí en Norteamérica, donde nació una inquietud muy grande por las misiones y también donde despertó el evangelismo moderno. Tal vez sea a base a este avivamiento que hoy en día nosotros conocemos el evangelio de Dios. Dice que entonces estos que vinieron a colonizar Norteamérica, dice que eran personas que estaban perdiendo su fe, porque para ellos sus cosechas empezaron a darle muchos frutos, y entonces ellos ya no dependían de Dios, empezaron a no depender de Dios, ya no necesitaban de Dios para tener esperanza, para tener provisión, para tener paz. Ellos empezaron a depender más de las cosas materiales que de Dios. Y también dice que una de las causas fue que la educación estaba metiendo mucho el ser ilustrado, y eso estaba haciendo en los jóvenes que perdieran también su fe. Pero con estos dos predicadores empezó el gran despertar. Empezaron a ver un cambio en los jóvenes, empezaron a ver cómo se despertaba una inquietud por buscar a Dios, empezaron a ver cómo se podía regresar a una colonia donde antes toda la gente conocía de Dios. Dice que ellos empezaron a ver este despertar en sus iglesias, pero había un lugar que era en Northampton, en Massachusetts, donde existía un predicador que él había predicado ahí por 60 años. Él había tenido un ministerio por 60 años en ese lugar, y entonces viajaba hacia ese lugar de Hampton a su nieto. Su nieto viajaba a ese lugar para hacer parte de su ministerio de su abuelo. Él era como su ayudante de su abuelo, y su abuelo le platicaba a su nieto y le decía que él había visto varias cosechas, que eran pequeños avivamientos dentro de su congregación, donde Dios hacía notable un despertar y un fervor dentro de los creyentes. Pero después venían también estaciones del año donde sus creyentes poco a poco empezaban a perder la fe. Los feligreses fueron perdiendo asistencia los pastores fueron perdiendo asistencia en sus iglesias, y dice que unos pastores se reunieron y optaron por hacer el halfway, que era un pacto a medio camino, así lo llamaron ellos. Y ese pacto a medio camino lo único que hacía era recibir a personas que tal vez no tenían un testimonio de conversión, que tal vez no hacían no hacían público que eran cristianos y que moralmente estaban mal, pero lo que ellos querían era llenar las iglesias. Por eso hicieron ese pacto a medio camino. Lo único que todas esas personas tenían el mismo privilegio que una persona cristiana real, pero lo único que les prohibirían era participar de la cena del Señor. Entonces este nieto en ese lugar empezó a predicar que ese era un mal que se estaba metiendo en las iglesias y que también era peligroso. Él dice que lo invitaron a predicar a una iglesia donde se hacía eso, y dice que el nombre de su predicación era Cristianos en manos de un Dios, pecadores en manos de un Dios airado. Dice que cuando la gente escuchó ese mensaje, muchos se estremecieron porque realmente les tocó. Entonces dice que él siguió predicando más y más,
y empezó a ver cómo las personas empezaban a convertirse. Había algunas personas que batallaban para vivir una vida justa y una vida piadosa delante de Dios, y él empezó a visitarlas y les hablaba que ellos tenían que orar más, que tenían que leer la palabra y que tenían que arrepentirse, tener un arrepentimiento genuino. Y él así fue como comenzó a ver grandes conversiones, empezó a ver que la vida de las personas cambiaba. Él, aparte de ser un predicador fiel a la palabra, aparte de que era una persona que se dedicaba a la obra de Dios, dice que no solamente hablaba sobre el infierno, porque en muchas de sus predicaciones ese era el tema, pero no solamente hablaba del infierno, sino que dice que él se estremecía al ver el enfriamiento de las personas. Dice que había dentro de él algo y un amor por aquellos pecadores que se estaban perdiendo. Él dice que dice la historia que este predicador, Jonathan Edwards, dice que tenía una voz monótona. Dice que la mayoría de sus predicaciones eran leídas, no tenía entusiasmo para hablar, pero lo que sí tenía era un respaldo de Dios, porque dice que era un gran orador. Eso era lo que lo respaldaba a esta persona. Y cuando él empezó a ver ese despertar dentro de Massachusetts, también vino un evangelista que había bajado por todo el reino predicando la palabra de Dios. Este evangelista dice que era una persona que atraía muchos oyentes. Dice tanto así que las personas no cabían dentro de las iglesias. Dice que no cabían dentro de las iglesias, que tenían que salir afuera. Él predicaba en campos, él predicaba en lugares al aire libre donde le permitían predicar. Ese evangelista iba y predicaba y visitaba muchos lugares para predicar. La gente dice que dejaba lo que estaba haciendo para ir a escucharlo a él. Dice que la gente dejaba su arado, dejaba todo lo que estaban haciendo para ir y predicar a él. Había un editor que él nunca dijo que era cristiano abiertamente, pero sí dice que estaba realmente impactado por la predicación de este evangelista. Dice que él veía cómo muchas personas empezaban a convertirse al Señor, cómo muchas personas empezaban a renovar su fe, pero eso era lo que lo tenía a él realmente asombrado. Dice que este evangelista fue uno de los que unificó unas colonias que estaban separadas. También unificó, porque había muchas denominaciones, tal vez como existe hoy en día. Dice que él fue el que los unió, porque el propósito era el ser un buen cristiano. Y dice que en una de sus predicaciones, este evangelista dijo estas siguientes palabras: Padre Abraham, ¿a quién tienes tú en el cielo? ¿Algún episcopal? No. ¿Algún presbiteriano? No. ¿Algún independiente o metodista? No. Entonces, ¿a quién tienes ahí, Padre Abraham? No conocemos ninguno de esos nombres aquí. Todos los que están aquí son cristianos creyentes en Cristo, hombres que han salido victoriosos por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Oh, si ese es el caso, Padre Abraham, dice que él oró y dijo: ayúdanos, Señor, ayúdanos por favor a ser cristianos verdaderos. Ayúdanos a no buscar nombres que nos alejan de ti y que no nos hacen tener un buen testimonio. Ayúdanos por favor, oh Padre. Dice que este evangelista, después de predicar, veía a la gente llorar. Muchos de ellos lloraban porque estaban sintiendo el perdón de Dios en sus vidas. Dice que muchos de ellos lloraban porque sabían que Dios aún los seguía amando. Muchos de ellos dice que se quedaban mirando hacia el cielo fijamente y viendo de dónde venía su salvación. Dice que muchos de ellos hasta caían desmayados después de su predicación de este evangelista. Pero lo que más me llamó la atención de este avivamiento fue que decía el editor que escribió acerca de este evangelista que no podías entrar en la ciudad sin escuchar por todas las calles los salmos cantados por las personas que se convertían, que no podías entrar en la ciudad sin sentir la presencia de Dios paseándose en medio del pueblo, pues todos de ellos daban un gran testimonio y daban frutos de haberse convertido verdaderamente. Los quiero leer una palabra que está en Mateo
9:35 al 38. Si lo pueden buscar conmigo, cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Y la palabra de Dios nos dice: recorría Jesús todas las calles y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el dueño de la mies, hermanos? ¿Y por qué le pide a sus discípulos que oren y rueguen al dueño de la mies que envíe obreros? En gran parte es porque los quería comisionar a ellos también. Quería que ellos se sintieran también que ellos eran parte del reino de Dios. Pues dice que después los juntó a sus discípulos y dice que les dio autoridad para que fueran por todas las aldeas, de dos en dos, sanando enfermos, echando fuera demonios, y que también les anunciaran algo, lo cual era: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús les mostró la necesidad a ellos, pero también los encomendó a trabajar en su mies. Y es lo mismo que nos manda a nosotros. Yo no sé usted si puede ver que hay necesidad a nuestro alrededor, porque si no podemos ver que hay una gran necesidad, perdone que le diga, pero yo creo que estamos ciegos. Pide a su discípulo y les da esta misión, les dio instrucciones de qué debían de hacer. A nosotros también nos ha dado instrucciones lo que debemos de hacer, pero es muy difícil, la verdad, ir por el mundo dando testimonio de que el reino de los cielos se ha acercado, cuando muchas veces nosotros nos hemos alejado de Dios. Es difícil ir y hacer la obra de Cristo cuando muchas veces nosotros ni siquiera estamos de acuerdo con Él, o no nos ponemos de acuerdo con Él. Dios sabe que hay gran necesidad, pero Él ve la mayor necesidad de nuestro corazón, de cada uno de nosotros. Les dijo a sus discípulos que primeramente hicieran la obra en su casa, que no fueran más lejos de allá, sino que lo hicieran dentro de su pueblo de Israel, primeramente. Muchas veces también sucede porque despreciamos el ser parte del reino de Dios. Si nosotros nos dijeran que somos parte del país más poderoso del mundo, nos sentiríamos orgullosos. Pero Dios nos dice que somos parte y que somos importantes para Él, para su reino, y nosotros lo despreciamos. En este mundo somos nosotros reemplazables muy fácilmente. Si un día usted se enferma, en este mundo pueden buscar otra persona para que haga su trabajo donde usted está. Este mundo nos puede reemplazar fácilmente y realmente no le importamos al mundo, ni al enemigo tampoco, aunque él siempre nos engaña con palabras persuasivas. Al que realmente le importamos es a Dios. Y Dios también nos puede reemplazar, pero con la gran diferencia de que Dios no quiere que nosotros seamos reemplazados. Dios quiere que nosotros seamos cristianos efectivos. Él siempre está con nosotros dándonos palabras de aliento. Les leía en la historia que estas personas se habían alejado por sus riquezas. Para unos tal vez la riqueza es lo que los aleja de Dios,
pero para otros también es la pobreza, la escasez. Y Dios nos manda que en la riqueza, en la abundancia y en la escasez, nuestra alma alabe a Dios. Dios nos manda que en todo momento nuestra alma debe de bendecir y honrar a Dios. Amén. Y para esto les voy a leer un proverbio que está, Proverbios 39. Proverbios 39 dice, bueno, les voy a leer desde un verso antes que dice: 2 cosas quiero que hagas conmigo antes de que muera, que quites de mí la falsedad y la mentira. Esas cosas quiero ver antes de morir. Porque teniendo mucho, podría llegar a decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar el nombre de mi Dios. Las riquezas nos hacen olvidarnos de Dios, pero en la escasez muchas veces no le honramos porque pensamos que Dios no nos ha bendecido. Muchas veces cuando estamos en la escasez solamente vienen pensamientos a nuestra vida de decir: yo no alabo a Dios, o no voy a la iglesia porque no tengo dinero, porque tal vez no me ha bendecido como a otros en abundancia. Y ese es un peligro, porque realmente Dios dice que si nosotros somos parte del reino, dice que todas las cosas Él nos las va a dar, pero todas las necesarias. Y es por eso que debemos aprender a vivir felices y contentos con lo que tenemos. Debemos apreciar lo que tenemos en este momento. Si Dios nos da mucho, alabado sea el Señor. Si Dios nos quita, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando Él mandó a sus apóstoles a predicar, les dijo: hey, no se provean de un calzado nuevo, no se provean de túnicas, no se provean de una alforja para llevar agua, no se provean de nada, porque todo aquella persona que trabaja es digno de su salario. Amén. Si nosotros somos parte del reino, dice el Señor, que primeramente busquemos las cosas del reino y las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo sé yo realmente que soy amado por Dios? ¿Cómo sé que realmente soy importante para Dios? No solamente es importante sentirse orgulloso, ser parte del reino, sino también de que el rey más poderoso del mundo me ama. Pues Dios, el Señor dijo: de lo más menospreciado del mundo, de lo más vil, de lo que no es, escogió Dios, y es por eso que soy pleno en su nombre. No busquemos la gloria de los hombres, hermanos. No busquemos la gloria de este mundo. Dice que somos plenos en Él porque por medio de Cristo somos justificados, somos santificados y somos redimidos. Y si hay algo en que gloriarnos, es en el Señor. Amén. Ay, yo no sé, hermano. Creo que la unción de la pastora me la pegó. Es la unción del lloro. Amén. La vida hoy en día la vivimos muy deprisa. Casi no decimos que no tenemos tiempo para nada. Y si la vivimos muy deprisa y no tenemos mucho tiempo para nada, es muy difícil que nos detengamos a escuchar a Dios. Es muy difícil que nos detengamos para darle un espacio a que
el Espíritu Santo haga algo en nuestra vida. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos, amén. Es muy difícil que nos detengamos para darle espacio al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros fuimos sellados por su Espíritu Santo. Hay una llama que arde dentro de nosotros por Él, amén. Pero esa llama, si no la alimentamos, poco a poco se va apagando, poco a poco se va desvaneciendo. En este tiempo, como cuando queremos hacer una fogata, a veces no quieren prender la leña, no quieren prender los palos porque están verdes o porque los amontonamos. A veces nosotros amontonamos toda la leña así bien juntita y pensamos que así va a prender más fácil, y no es así, hermano. El fuego necesita oxígeno para que esa llama pueda seguir encendida, amén. Necesita espacio donde ese oxígeno pueda fluir. Así mismo nosotros no vamos a ser encendidos tal vez porque la pastora esté súper ungida y venga y ore por nosotros. No vamos a ser nosotros encendidos porque escuchemos la mejor predicación del mundo y digamos, ese sí es predicador, ese sí me gustó. Nosotros vamos a ser encendidos cuando alimentamos nuestro espíritu en nuestra casa, cuando oramos, cuando leemos la palabra, amén. Es así como alimentamos esa llama dentro de nosotros. Y cuando hablo de oración, no hablo de una oración solamente cuando vamos en el carro y nada más vamos diciéndole, Señor, cuídame, Señor, guárdame, Señor, que todo me salga bien, Señor, esto y lo otro. Sino yo hablo de una oración en la intimidad, donde nosotros somos expuestos a Dios tal cual somos y donde Dios puede hacer la obra dentro de nuestro corazón, amén. Jesús, cuando veía que su gloria estaba creciendo y creciendo y que muchos querían ponerlo como rey, dice que Él se alejaba a solas. Dice que Él se alejaba a solas para orar con Dios. Y es algo que también a nosotros nos manda. Sí nos manda también reunirnos aquí todos a orar, lo cual es bueno, es de bendición. Dice que todos nos juntemos a orar unos por otros, pero también nos manda que vayamos y cerremos la puerta. No solamente la cerremos, sino que pongamos candado, amén. Y allá en lo secreto hablemos con nuestro Dios. Yo creo que cuando Él dice que pongamos ese seguro, ese candado, nos está diciendo, líbrate de todas las distracciones, ponle llave a cualquier distracción, ponle llave a cualquier otra cosa que te distraiga, que no sea yo, amén. Esos momentos son los que van a hacer que la llama de Dios y la llama del Espíritu Santo sea cada día en nuestra vida, vivificando nuestro corazón y nuestro espíritu, amén. Ahí es donde conocemos a Dios. Realmente yo puedo reconocer que cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no oro, como les digo, yo no veo crecimiento en mi vida. Y es más, les puedo decir que hasta puedo venir y cantar aquí, y de todos modos, si no leo y no oro, no hay crecimiento en mi vida. Puedo hacer cosas que aparentemente estoy haciendo para Dios o sirviendo a Dios, pero estoy estancado en mi vida. No sé si me entienden. La única forma, y aunque a veces se nos hace aburrido que nos lo digan una y otra y otra y otra y otra vez, es orando en lo secreto con Dios, leyendo la Biblia, pero también viviéndola, amén.
Es ahí donde Dios nos da fuerzas para vivir su palabra. Si queremos ver el bien de Dios, miren lo que dice el salmista. El salmista en el Salmo 119 dice: Dios, haz bien a aquellos tus siervos que viven y que guardan tu palabra. Muchas veces queremos ver las promesas de Dios, pero todas las promesas de Dios tienen un condicional. Y si nosotros no somos aquellas personas que viven y que guardan la palabra de Dios, es muy difícilmente que las vayamos a ver. Yo sé que muchas personas conocen como avivamiento, tal vez el caer para atrás, el brincar, el saltar mucho, pero lo que realmente es un avivamiento es el despertamiento de nuestro espíritu. Es algo constante que se da cada día. No solamente se trata de un día, no solamente se trata de venir a la iglesia, porque muchas veces hemos aprendido a hacer iglesia cada domingo, pero no hemos aprendido a vivir como iglesia cada día. Yo sé que a veces repetimos lo mismo una y otra vez, pero Dios nos seguirá repitiendo lo mismo hasta que nosotros obedezcamos y lo pongamos por obra. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en la cruz, una de las 7 palabras que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él lo decía a aquellas personas que estaban crucificándole a Él. Él pedía misericordia por aquellas personas que le estaban crucificando porque no sabían lo que hacían. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos abogado para con el Padre. Y yo creo que cuando Jesús ve que nosotros somos desobedientes o que escuchamos su palabra y no la ponemos por obra, Él ha de decir: Padre, perdónalos porque lo que saben no lo hacen. Y lo único que sufrimos somos nosotros, hermanos. Antes yo pensaba que el versículo de 2 de Pedro que les voy a leer solamente era para las personas que no conocían del Señor. Y dice así, 2 de Pedro 3:9: El Señor no se tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces yo tomaba este versículo como que nada más era para aquellas personas que no eran cristianas. Pero Dios nos dice que no solamente son aquellos los que Él quiere que procedan al arrepentimiento, hermanos, sino que cuando Él venga va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si nosotros no estamos bien, no creo que solamente le esté hablando a las personas que no son convertidas. Es más, a veces yo pensaba como que en el último momento era cuando iba a venir el arrepentimiento, pero no es así. Dios nos manda a que vivamos cada día una vida piadosa, una vida conforme a su palabra. Amén. Amén. Dios nos hace la invitación, hermanos, a que seamos parte de su reino, del movimiento de su reino aquí en la tierra, de lo que Él quiere hacer. Amén. Dios nos hace esa invitación, pero nosotros muchas veces desperdiciamos las oportunidades que Dios nos da. Debemos de comenzar a hacer las cosas a hacer las mismas obras que al principio. Debemos de comenzar y aprovechar todo lo que Dios nos está hablando en nuestra vida. Aleluya. De modo
Si hacemos lo contrario, nunca podremos ver realmente la manifestación de los hijos de Dios. Yo sé que todos batallamos con diferentes problemas. Yo sé que todos batallamos con diferentes pruebas. Yo sé que todos batallamos con diferentes ataques. Pero lo que mayormente a veces nos limita son las obras a las cuales estamos acostumbrados y que no son parte del nuevo nacimiento, sino que son las viejas obras a veces del viejo hombre. El ser transformado por Dios es el ser renovado cada día mediante la palabra del Señor. Pues es Dios el que cada día nos va a hacer diferentes. El que podamos ver un cambio en nuestra vida solamente lo hace Dios a través de su palabra. Amén. No existe un quirófano donde podamos entrar y salir diferentes. Maybe de apariencia, pero no del corazón. Dios, como hijos de Dios, nos demanda algo. Y nos lo dice en Romanos 8:12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Amén. Tenemos que dar muerte a los malos hábitos, hermano. Tenemos que realmente crucificar nuestra carne. Tenemos que realmente negarnos a nosotros mismos. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Para la generación en la que vivimos en estos tiempos, yo creo que ya están cansados de escuchar de los cristianos. Yo creo que ya están cansados de que nosotros les hablemos. Es muy difícil ya en este tiempo ir y decirle a una persona que Cristo le puede dar una nueva vida, si cuando nosotros no estamos demostrando esa nueva vida en Cristo Jesús. Esta generación, hermano, lo que quiere son hechos, no palabras. Es muy fácil ver a una persona pecaminosa y irse a la Biblia y sacar un versículo y decirle: tú estás haciendo pecado y Dios te va a castigar por esto. Es muy fácil. Pero ¿por qué no se nos hace fácil mejor ir a la Biblia, leer un versículo bíblico y hacerlo vida en nosotros? Porque es muy fácil tomar la palabra y que salga por nuestra boca. Pero lo que Dios quiere es que tomemos la palabra, que entre en nuestro corazón para que se vuelva vida y después pueda salir vida por nuestra boca. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. En esta generación había una persona famosa que decía que él no tenía nada en contra de Cristo, pero sí tenía un gran problema con los cristianos, porque no vivían lo que hablaban, porque no vivían su religión. Y aunque realmente no es una religión lo que nosotros tenemos, a veces se nos vuelve una costumbre. Se nos vuelve una costumbre el asistir a la iglesia. Es más, se nos vuelve una costumbre el orar a veces, porque cuando oramos pareciéramos grabadoras. Porque no dejamos y no le damos esa libertad a Dios. Pensamos que Dios se va a agradar de decirle y orar siempre lo mismo,
Cuando Dios lo que quiere es hablar y tener una conversación con nosotros como con un amigo. ¿Acaso no Jesús dice que es el mejor amigo que podamos tener? Nosotros debemos de buscar. No hay algo muy espectacular o muy maravilloso que Dios quiera enseñarnos para ser verdaderos cristianos, sino lo que Él nos enseña y lo que Él nos dice es algo muy práctico, hermano. Es algo que todas las personas podemos hacer. No busquemos impresionar a Dios con algo, a veces con palabras tal vez que ni siquiera nosotros entendemos. No busquemos impresionar a Dios con lo que podemos hacer. Mejor impresionemos a Dios cuando dejemos que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Amén. Así que les voy a pedir en esta tarde, hermanos, que se pongan sobre sus pies y vamos a orar a Dios para que Él nos ayude a tener una vida práctica, a que Él nos ayude a vivir una vida sencilla, porque el Evangelio es sencillo para todos nosotros. Nosotros somos los que nos hemos complicado realmente la vida muchas veces. Es tan sencillo, pero nosotros a veces lo hacemos diferente o le damos vueltas, no porque no sea bueno lo que Dios nos dice, no porque no sea efectivo lo que Él ya nos enseñó, sino porque muchas veces estamos tratando de evitar el hacerlo. Muchas veces estamos tratando de evitar el vivir conforme a su voluntad. Por eso vamos a orar hoy en esta tarde, y yo quiero invitarte a que tú hables con Dios, que abras tu boca y que comiences diciéndole, si hay alguna cosa en tu corazón que te ha alejado de Dios, o si hay algo en ti que tal vez te ha estancado, tú le digas que estás dispuesto a poner tu vida y tu corazón en sus manos para que Él lo quite de ti. Dios nos hizo hijos para vivir por el Espíritu una vida nueva, no para que volvamos a ser esclavos del pecado, no para que volvamos a ser esclavos de la vida antigua. Dios dice que nos vino a dar una vida y una vida en abundancia. Por eso abre tus labios y abre tu boca, habla con el Señor. Hay dos pilares en la iglesia primitiva que era lo que motivaba a los hermanos a seguir adelante, que era lo que les daba una fe ferviente, que era lo que les daba un espíritu lleno de amor, de pasión por hacer la obra de Dios, y eso era el servir y hacer discípulos. A cada uno nos ha llamado a servir y a ser discípulos. Si para nosotros es difícil en esta generación el ser buenos cristianos, ¿qué esperamos de las generaciones venideras? Debemos de dejar un legado a nuestros hijos, debemos dejar un legado a aquellos que vienen, con la siguiente generación que viene detrás de nosotros. Por eso es importante que nosotros empecemos a renovar nuestra fe, que empecemos a renovar nuestras fuerzas, nuestra pasión por Dios, que le podamos decir que tenemos hambre y sed de su presencia, que tenemos hambre y sed de hacer su voluntad, que la gente pueda ver que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra y que nosotros somos representantes de ese reino y que vivimos una vida conforme al reino y no conforme al mundo, que somos diferentes.
damos gracias, Señor, en este día, mi Dios. Gracias por cada amanecer, Señor. Gracias por cada palabra, Señor, que sale de tu boca, oh Dios amado, y que nos alienta, Señor, a un cambio, mi Dios amado. Gracias por tu amor, Señor, porque nos enseñas que no nos has desechado, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor amado. Tú llamas al hombre a arrepentimiento, Señor. Tú nos llamas, Señor, a una vida nueva, Padre Celestial. Tal vez ha pasado el tiempo, Señor. Hemos pasado por diferentes estaciones de nuestra vida, Señor, donde hemos perdido, Señor, ese amor por ti, Señor, oh Dios amado. Pero hoy en este día, Señor, te pedimos que vengas a nuestra vida, Señor, y que nos alimentes, oh Padre Celestial, como alimentamos un árbol, Señor, para que pueda echar raíces, oh Dios amado, y dar su fruto en su tiempo, mi Dios. Alimenta nuestra vida cada día, Señor. Alimenta nuestro ser, Señor, cada momento, Señor. Estamos necesitados, oh Dios amado, de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, oh Padre Celestial. Nuestra mayor necesidad, Señor, eres tú, Señor, en nuestra vida, Padre amado. Yo sé que tú eres bueno, Señor, y que tú puedes hacer todas las cosas, Señor. Yo sé que tú tienes el poder suficiente, oh Padre Celestial, para cambiar nuestra vida, Señor. Gracias en este día, Señor. Ven y toca, Señor, a cada hermano, Señor. Ven y toca a cada persona, Señor, en este lugar, oh Dios amado. Que tu presencia, Señor, nos persiga donde quiera que vayamos, oh Dios amado. Que tu presencia vaya con nosotros, oh Padre Celestial, donde quiera que estemos, oh Padre amado. Que siempre, Señor, nuestro corazón, Señor, guarde los dichos de tu boca, Señor, para no pecar contra ti, oh Dios amado, para honrarte, Señor. Danos un corazón limpio, Señor. Renueva en nosotros un espíritu recto, Señor, que te honre, Señor, que te alabe, oh Padre Celestial. Danos unas manos, Padre Celestial, hábiles, Señor, pero para hacer el bien, oh Dios amado, no para correr a hacer el mal, mi Dios. Damos gracias en este día, Señor, oh Dios, porque yo sé que tú no tienes favoritos, Padre Celestial, que tú lo único que buscas, Señor, es un corazón dispuesto, Señor, un corazón que se disponga, Señor, a servirte, Señor, un corazón, Señor, oh Dios amado, que disponga, Señor, oh Dios amado, a hacer tu voluntad, Señor. Muchas veces hemos caminado, Padre Celestial, conforme a nuestro pensamiento, Señor. Tal vez los métodos, oh Dios amado, que a veces queremos usar, oh Dios amado, son los que nos alejan de ti, oh Padre Celestial. Queremos buscar atajos, oh Padre amado, para ser un buen cristiano, Señor. Pero no existe, oh Padre Celestial. Tú nos dijiste, Señor, que angosta es la puerta, Señor. Pero nos dijiste entrar por ella, esforzarse en entrar por ella, oh Dios amado. Será nuestra persistencia, Señor, la que nos lleve a ser salvos, Señor, a recibir la corona, Señor, que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, oh Dios amado. Tal vez existen cosas, oh Dios amado, que el mundo ha dicho, Señor, que seremos salvos, siempre salvos, oh Dios amado. Pero tu palabra, Señor, nos dice lo contrario, oh Padre Celestial.
El mundo nos persuade, Padre amado, para que digamos, Señor, a lo malo que es bueno, Señor, oh Dios. Pero de nada nos serviría, Señor, si cuando estemos frente de ti, oh Dios amado, con tu palabra, Señor, tú nos vas a juzgar, oh Dios amado, y tú nos dirás como lo dices hoy, oh Dios amado, que nadie puede cambiar lo que está escrito, oh Dios amado, aunque nosotros en nuestro corazón quisiéramos cambiarlo, Dios amado, aunque nosotros en nuestro corazón, Señor, quisiéramos llamar bueno a lo que está mal, oh Dios amado, delante de ti, oh Dios amado, nadie podrá hacer nada, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Así siga con sus ojos cerrados, hermanos, y vamos a tomar la cena del Señor hoy en este día. Su palabra nos insta a no tomar la cena del Señor indignamente. Así que si hay algo dentro de tu corazón que tú quieras cambiar hoy en este día, que tú quieras arrepentirte, lo puedes hacer hoy en este momento. Te voy a dar unos minutos para que ores con Dios y nos pongamos a cuentas, dice su palabra. Que no ignoremos el anunciar la muerte del Señor cada día hasta que Él venga. Lo que Dios quiere es que nosotros recordemos cada día lo que costó nuestra salvación, lo que costó que recibiéramos esa gracia por medio de Él, esa gracia que nos redime, esa gracia que nos santifica, esa gracia que nos renueva y que nos hace mejores cada día para Él, no para el mundo, sino para Cristo nuestro Salvador. Por eso te voy a dar estos minutos que te pongas a cuentas con el Señor. Dice la palabra de Dios que hay una cosa, un pecado que nunca podría ser perdonado y que dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también nos dice que si tenemos algo contra nuestros hermanos, nos pongamos a cuentas con ellos. Pues el que no perdona a su hermano no será perdonado. Así que si hay algo en tu corazón, si hay algo que tú necesitas sacar, este es el momento exacto que Dios nos da. Señor, gracias porque aunque no éramos dignos, oh Padre Celestial, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, hoy tenemos entrada, Padre amado, ante el trono de la gracia, Señor. Aquel lugar donde aquellas personas que eran impuras, Señor, entraban y caían muertas, Señor, porque no eran dignas de llegar hasta el santísimo lugar, Señor, sin ser purificados. Tú has roto el velo, Señor, que nos da la entrada, Señor. Porque nos has purificado, Señor. Nos has hecho, Señor, merecedores de ello, Señor. Gracias a Cristo Jesús y su sangre redentora. Gracias al sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso hoy en este día, Señor, te damos gracias. Queremos tomar y ser partícipes, Señor, de esta cena, oh Dios amado, recordando lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Gracias, mi Dios.
la palabra de Dios nos dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Coma el pan, hermano. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Pueden tomar la copa. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermano. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Le voy a pasar el tiempo a Víctor para que nos despida en oración. Amén.